Bienvenidos a Resúmenes de Libros, donde desentrañamos las ideas más potentes de las grandes obras para llevarlas hasta ustedes en un formato claro y atrapante. Hoy nos sumergimos en El desarrollo del capitalismo en Rusia, un clásico de Vladimir Lenin, que, con un bisturí analítico y un toque de ironía, disecciona la transformación económica y social de la Rusia de finales del siglo XIX. Publicado en 1899, este libro no es solo un tratado económico, sino un mapa que revela cómo el capitalismo, como un río imparable, erosionó las estructuras feudales y comunales para dar paso a un mundo de clases enfrentadas. A lo largo de 7 capítulos, Lenin desmonta los mitos románticos de los narodnikos, esos idealistas que soñaban con una Rusia campesina inmune al mercado, y demuestra, con datos y argumentos, cómo el campo y la ciudad se entrelazaron en un sistema capitalista que preparó el terreno para la revolución. Prepárense para un viaje por los campos de trigo, las fincas modernizadas y las fábricas humeantes, donde la historia no solo se escribe, sino que se forja con el sudor de millones. Acompáñenos en este resumen que destila la esencia de una obra monumental. Capítulo 1. Los errores teóricos de los economistas narodnikos. En este primer capítulo de El desarrollo del capitalismo en Rusia, Vladimir Lenin se pone el sombrero de detective económico y, con una mezcla de rigor analítico y un toque de sarcasmo implícito, desmantela las ideas de los narodnikos, esos economistas románticos que veían en la comuna campesina rusa una especie de fortaleza inexpugnable contra el avance del capitalismo. Para ellos, la Rusia rural era un Edén donde los campesinos, unidos por lazos ancestrales, compartían la tierra como hermanos y vivían al margen de las garras del mercado. Lenin, sin embargo, no está aquí para cuentos de hadas. Con un arsenal de argumentos teóricos y un guiño a Marx, demuestra que el capitalismo no es un intruso que toca la puerta con educación. Es un huésped que ya se instaló en la casa, y lo hizo desde hace rato. Los narodnikos, influenciados por un idealismo que mezcla nostalgia con utopía, sostenían que la comuna campesina, ese sistema de tenencia colectiva de la tierra heredado de siglos pasados, era la garantía de una economía igualitaria, inmune a la diferenciación de clases. Según ellos, Rusia podía esquivar el camino capitalista que Occidente había recorrido, preservando su esencia popular frente a la industrialización y la proletarización. En su visión, el campesino ruso, con su arado y su barba patriarcal, era una especie de guardián de un orden natural, opuesto al caos de fábricas y banqueros. Lenin, con la paciencia de un maestro que corrige a un alumno distraído, expone los errores fundamentales de esta postura, que confunde deseos con realidades y romantiza un pasado que nunca fue tan idílico. El primer gran error de los narodnikos es su malentendido sobre la economía natural. Para ellos, la comuna operaba al margen del mercado, en un mundo autosuficiente donde los campesinos producían para su propio consumo, intercambiando excedentes en un trueque inocente. Lenin, citando a Marx y su análisis en El Capital, les da una lección de economía básica, la producción mercantil, es decir, la producción para el intercambio, no es un invento extranjero, sino una fuerza que ya estaba transformando la Rusia rural desde mucho antes. Desde el siglo XVIII, los campesinos rusos vendían grano, lino y cáñamo en mercados locales e internacionales, integrándose al circuito del comercio. La reforma de 1861, que emancipó a los siervos, no hizo más que acelerar este proceso al introducir la propiedad privada de la tierra y liberar fuerza de trabajo para el mercado. Los narodnikos, en su afán por idealizar la comuna, ignoran cómo los impuestos, las deudas y la presión demográfica estaban fragmentando las parcelas, enriqueciendo a unos y empobreciendo a otros. Lenin lo ilustra con claridad. No hay economía natural pura cuando el campesino debe vender su cosecha para pagar al fisco o al terrateniente.
El segundo error es la creencia en la inquebrantabilidad de la comuna. Los narodnicos veían en ella una muralla contra el capitalismo, un sistema que, por su carácter colectivo, impedía la acumulación privada y la formación de clases. Lenin, con datos en la mano, muestra que esta muralla tiene más grietas que un castillo en ruinas. La comuna, lejos de ser un monolito igualitario, estaba en plena desintegración. La reforma de 1861 permitió que los campesinos accedieran a la tierra, pero bajo condiciones que los ataban a deudas y pagos de redención. La presión demográfica, con familias creciendo en parcelas cada vez más pequeñas, y la introducción de relaciones monetarias fomentaron la desigualdad. Algunos campesinos, los más astutos o afortunados, acumularon tierra y recursos, mientras otros, atrapados en un ciclo de miseria, vendían sus lotes o su fuerza de trabajo. Lenin cita estadísticas de provincias como Tambov y Samara, donde las encuestas de los zemstvos, consejos locales, revelan que el 20% de los hogares campesinos ya no tenían tierra suficiente para subsistir, convirtiéndose en jornaleros o emigrando a las ciudades. Con un estilo que combina precisión y un dejo de ironía, Lenin compara a los narodnicos con astrónomos que se niegan a mirar el cielo porque prefieren el brillo de sus propias ideas. Su tercer error es teórico. Malinterpretan conceptos como la renta de la tierra, apoyándose en economistas como Rodbertus para justificar su visión utópica. Según los narodnicos, la renta en la comuna no era capitalista, sino un residuo feudal que podía eliminarse sin alterar la esencia colectiva del sistema. Lenin, siguiendo a Marx, explica que la renta, incluso en su forma diferencial, basada en la fertilidad de la tierra, es un producto del desarrollo capitalista, no un vestigio del pasado. En la Rusia rural, los terratenientes y los campesinos ricos ya extraían rentas al arrendar tierras a los pobres, integrándolos al mercado como arrendatarios o asalariados. Este proceso, lejos de ser una anomalía, era la chispa que encendía el motor capitalista en el campo. Lenin también aborda la cuestión del mercado interno, otro punto ciego de los narodnicos. Ellos argumentaban que Rusia carecía de un mercado suficiente para sostener el capitalismo, ya que los campesinos, al ser autosuficientes, no demandaban bienes industriales. Lenin desmonta esta idea con un argumento devastador. El mercado no es un regalo del cielo, sino algo que el propio capitalismo crea. La diferenciación campesina, al empobrecer a las masas y enriquecer a una minoría, genera una demanda de bienes, desde herramientas hasta ropa, que impulsa la industria. Además, la proletarización de los campesinos pobres, que migran a las ciudades o trabajan como jornaleros, crea un ejército de consumidores forzados, dependientes del mercado para sobrevivir. En un pasaje memorable, Lenin describe cómo el campesino que ayer tejía su propia ropa, ahora compra telas baratas en la ciudad, mientras el kulak adquiere un arado de hierro importado. Este mercado interno, aunque desigual y explotador, es el combustible del capitalismo ruso. El capítulo no solo es una crítica teórica, es una invitación a mirar los hechos. Lenin promete que los capítulos siguientes respaldarán su tesis con datos empíricos, desde censos hasta monografías agrícolas, mostrando cómo la comuna se desintegra y el capitalismo se afianza. Con un tono que destila confianza, compara el optimismo narodnico con el de alguien que espera que un río fluya hacia arriba. La historia, asegura, tiene su propia corriente, y en Rusia, esa corriente es el capitalismo, que corroe las bases de la comuna y siembra las semillas de clases antagónicas. Lenin no solo desafía a los narodnicos, los invita a abandonar sus lentes rosados y observar el paisaje real, un campo ruso donde el trigo crece junto a la desigualdad, y el humo de las fábricas ya se vislumbra en el horizonte. Para los narodnicos, la solución era volver al pasado, fortalecer la comuna y resistir la modernización. Lenin, en cambio, ve en el capitalismo un proceso histórico inevitable, que, aunque brutal,
crea las condiciones para algo mayor, la lucha de clases que llevará a la revolución. Este capítulo, denso pero claro, es la base teórica del libro, un mapa que guía al lector por el terreno accidentado de la Rusia finisecular. Con cada argumento, Lenin no solo refuta a sus adversarios, sino que construye un relato donde el capitalismo, como un río desbordado, arrastra a su paso tradiciones, ilusiones y esperanzas mal fundadas, dejando tras de sí un mundo nuevo, lleno de contradicciones pero también de posibilidades. Capítulo 2. La diferenciación del campesinado. En el segundo capítulo de El desarrollo del capitalismo en Rusia, Vladimir Lenin se sumerge en el corazón del campo ruso para revelar un proceso que, como un río subterráneo, socava las ilusiones de los narodnikos, la diferenciación del campesinado. Lejos de ser una comunidad homogénea de almas fraternas que trabajan la tierra en armonía, los campesinos rusos se están dividiendo en clases antagónicas, como si un escultor invisible tallara con precisión las figuras de ricos, pobres y un grupo intermedio que apenas se mantiene a flote. Con un arsenal de datos de censos, encuestas de Zemstvos y un toque de ironía, que nunca se explicita pero se siente, Lenin pinta un cuadro donde el idilio rural se desvanece y emerge un paisaje de desigualdad, explotación y capitalismo en ciernes. Es una historia que no complacerá a los románticos, pero que resuena con la verdad cruda de los números y la vida cotidiana. Lenin comienza desmontando la fantasía narodnika de un campesinado unificado, ese mito de una comuna donde todos comparten el arado y la cosecha como en un banquete eterno. La realidad, dice, es más parecida a un juego de cartas donde algunos acumulan ases mientras otros se quedan con las sobras. La diferenciación del campesinado, el proceso por el cual los hogares rurales se dividen en ricos, medianos y pobres, es el eje de este capítulo, y Lenin lo explica con una claridad que hace que las estadísticas canten. Usa datos del censo de 1897 y encuestas locales de provincias como Samara, Vorónezh y Tambov para mostrar cómo la economía mercantil, impulsada por la reforma de 1861, ha roto la comuna en pedazos. La emancipación de los siervos, que los narodnikos celebraban como un paso hacia la libertad, no fue un cuento con final feliz. Al liberar a los campesinos de la servidumbre, les dio tierras, sí, pero también deudas, impuestos y una dependencia del mercado que los empujó a competir entre sí. El análisis de Lenin clasifica a los campesinos en tres grupos principales, cada uno con su papel en este drama económico. Primero están los kulaks, los campesinos ricos, que, como lobos con piel de oveja, acumulan tierra, ganado y herramientas. Estos astutos personajes no solo cultivan para sí mismos, sino que emplean jornaleros, arriendan tierras a los pobres y prestan dinero a intereses que harían sonrojar a un banquero. En Samara, por ejemplo, el 6% de los hogares kulaks controlan el 25% de la tierra arable y poseen el 40% de los caballos, lo que les permite dominar la producción mercantil. Luego están los campesinos medianos, el grupo más inestable, que trabajan sus pequeñas parcelas con la familia y a veces contratan ayuda, pero viven al borde del abismo, a un mal año de caer en la pobreza. Finalmente, los campesinos pobres, que constituyen el 40 a 50% de los hogares en muchas regiones, son los perdedores de este juego. Sin tierra suficiente, sin caballos ni herramientas, se ven forzados a vender su fuerza de trabajo a los kulaks o a los terratenientes, convirtiéndose en proletarios rurales que apenas sobreviven. Lenin ilustra este proceso con una precisión quirúrgica, apoyándose en tablas que muestran la distribución de la tierra y el ganado. En Vorónezh, los hogares ricos, con más de 15 desiatinas de tierra, son el 10%, pero controlan el 30% de los cultivos. Los pobres, con menos de 5 desiatinas, son el 50%, pero apenas tienen el 15% de la tierra.
Esta concentración no es un accidente, sino el resultado de la presión demográfica, los impuestos y la integración al mercado. La reforma de 1861 permitió la compraventa de tierras, pero la falta de recursos y la subdivisión de parcelas por herencia dejaron a muchos campesinos sin medios para cultivar. Los kulaks, aprovechando su posición, alquilan tierras baratas de los pobres, las trabajan con jornaleros y acumulan excedentes que venden en el mercado. Es un círculo vicioso. Los pobres se endeudan, venden sus lotes y los ricos se fortalecen, como si el campo ruso fuera un tablero de ajedrez donde los peones siempre pierden. Con un estilo que destila claridad y un humor implícito, Lenin critica a los narodnikos por su ceguera. Ellos insisten en ver al campesino medio, promediando las estadísticas para ignorar las desigualdades. Es como si, ante un banquete donde unos comen caviar y otros mendigan migajas, dijeran que todos comen un poco de todo. Lenin desglosa las encuestas de Zemstvos para mostrar cómo la diferenciación no es solo económica, sino social. Los kulaks se convierten en empresarios rurales, comprando maquinaria y contratando mano de obra, mientras los pobres, despojados de sus medios de producción, se proletarizan. En regiones cerealistas como Ucrania, esta dinámica es más pronunciada, con kulaks produciendo trigo para exportación, pero incluso en áreas no cerealistas, como las lecheras del norte, el patrón se repite. Los ricos controlan el ganado, los pobres venden su trabajo. Lenin también conecta este proceso con el mercado interno, un tema que retomará más adelante. La diferenciación crea una demanda doble. Los kulaks compran herramientas y fertilizantes para aumentar su producción, mientras los pobres, al perder su autosuficiencia, adquieren bienes básicos como ropa y alimentos. En un pasaje evocador, describe a un campesino pobre que, tras vender su última vaca, camina al mercado para comprar pan, mientras el kulak adquiera un arado nuevo con las ganancias de su trigo. Este mercado, aunque desigual, es el motor que impulsa la industria rusa, vinculando el campo con las ciudades. El capítulo no solo describe, explica por qué ocurre esto. Lenin recurre a Marx para argumentar que la producción mercantil, al introducir la competencia, genera desigualdad de forma natural. La reforma de 1861, al liberar a los campesinos pero dejarlos con tierras insuficientes y deudas, aceleró este proceso. La presión demográfica, con familias numerosas dividiendo parcelas ya pequeñas, y los altos impuestos forzaron a muchos a vender o arrendar sus lotes, mientras los más fuertes los absorbían. En Tambov, por ejemplo, el 20% de los hogares sin caballos dependen de los ricos para arar, pagando con trabajo o dinero. Es una relación de explotación disfrazada de ayuda vecinal, donde el kulak juega el papel de benefactor mientras aprieta el nudo. Lenin anticipa las objeciones narodnikas. ¿No es esta diferenciación un fenómeno temporal, un desvío que la comuna puede corregir? Con un dejo de ironía, responde que nada es más permanente que el cambio capitalista. Las estadísticas muestran que la proletarización crece. En los años 90, millones de campesinos pobres migran estacionalmente a regiones agrícolas ricas como Ucrania o el Donbass, trabajando como braceros por salarios miserables. Otros abandonan el campo para siempre, engrosando las filas del proletariado urbano. Este ejército industrial de reserva, como lo llama Lenin, es el combustible del capitalismo, manteniendo los salarios bajos y las ganancias altas. El capítulo también aborda variaciones regionales. En las zonas cerealistas del sur, la diferenciación es más rápida, debido al comercio de trigo, mientras que en el norte, la industria lechera y los oficios domésticos, como tejidos, muestran el mismo patrón, pero con matices. En Novgorod, los campesinos ricos controlan las vaquerías, mientras los pobres venden leche a crédito, atrapados en una red de dependencia. Lenin usa estos ejemplos para mostrar que el capitalismo no respeta fronteras geográficas.
Su lógica penetra hasta el último rincón del campo ruso. Con un cierre poderoso, Lenin afirma que la diferenciación no es un accidente, sino la ley del desarrollo capitalista. La comuna, lejos de ser un bastión anticapitalista, es un terreno fértil donde el capital planta sus semillas. Este proceso no solo destruye la igualdad mítica de los narodnikos, sino que crea las condiciones para la lucha de clases. Los kulaks, como capitalistas rurales, y los pobres, como proletarios, son los actores de un drama que trasciende el campo. Lenin deja claro que este capítulo es solo el comienzo. Los siguientes explorarán cómo los terratenientes y la industria se suman a esta transformación, tejiendo una red que envuelve a toda Rusia. En este retrato del campesinado, Lenin no solo desmonta mitos, humaniza las cifras con anécdotas de encuestas que muestran la vida real. El kulak que presta dinero a su vecino sabiendo que no podrá pagar. El pobre que camina kilómetros para trabajar en una finca lejana. La familia mediana que vende su última gallina para pagar el impuesto. Es un relato donde el campo ruso, con sus aldeas y sus trigales, se convierte en un escenario de cambio histórico, donde el capitalismo, como un viento implacable, arrastra las ilusiones del pasado y siembra las contradicciones del futuro. Capítulo 3. El capitalismo de los terratenientes. En el tercer capítulo de El desarrollo del capitalismo en Rusia, Vladimir Lenin cambia el foco de los campesinos a los terratenientes, esos nobles que, lejos de languidecer en salones polvorientos, se han puesto las botas y el sombrero de empresario para cabalgar la ola del capitalismo. Con un análisis que combina datos minuciosos, ironía sutil y una claridad que corta como cuchillo, Lenin desentraña cómo los antiguos señores feudales, tras la reforma de 1861, abandonan el látigo de la servidumbre por el contrato de jornal, transformando sus vastas fincas en motores de producción mercantil. Es como si un dinosaurio feudal, en lugar de extinguirse, hubiera aprendido a manejar maquinaria agrícola y calcular rentas diferenciales. Este capítulo, apoyado en estadísticas de Zemstvos, revisiones de tierras y monografías, pinta un cuadro donde el campo ruso, lejos de ser un refugio del pasado, se convierte en un campo de batalla donde el capital planta su bandera. Lenin comienza desafiando la visión narodnika de los terratenientes como una clase en decadencia, arruinada por la emancipación de los siervos y condenada a desaparecer. Para los narodnikos, estos nobles eran reliquias de un feudalismo agonizante, incapaces de adaptarse al mundo moderno. Lenin, con un dejo de sorna implícita, los corrige. Los terratenientes no están tocando el violín mientras su mundo se hunde, como un aristócrata en un naufragio. Están ocupados convirtiendo sus latifundios en empresas capitalistas que producen grano, leche y azúcar para el mercado. La reforma de 1861, que liberó a los siervos, no solo dio tierras a los campesinos, a cambio de deudas onerosas, sino que obligó a los terratenientes a reinventarse. Sin siervos para trabajar gratis, muchos vendieron o arrendaron tierras a los kulaks, pero los más astutos transformaron sus fincas en operaciones modernas, empleando braceros asalariados y adoptando técnicas agrícolas avanzadas. El núcleo del capítulo es el capitalismo de los terratenientes, un proceso que Lenin desglosa en tres formas principales. La primera es la gran empresa capitalista, fincas modelo que operan como fábricas rurales, con maquinaria importada, fertilizantes y rotación de cultivos. En provincias como Saratov y Poltava, estas fincas, que representan el 10 a 15% de las tierras nobiliarias, producen trigo y remolacha azucarera para exportación, empleando a miles de jornaleros. Lenin cita datos de los años 80 que muestran un aumento del 50% en el uso de máquinas agrícolas en estas propiedades, con rendimientos que triplican los de las parcelas campesinas. La segunda forma es la empresa kulak, donde los terratenientes arriendan tierras a campesinos ricos que, a su vez, contratan mano de obra barata.
Esto crea una alianza tácita entre nobles y kulaks, como dos tiburones que comparten la misma presa. La tercera forma, residual pero aún presente, es la empresa de tipo feudal, donde persisten relaciones de dependencia, como el pago en especie o trabajo, pero Lenin enfatiza que esta modalidad está en declive, cediendo paso al trabajo asalariado. Con un estilo que destila precisión y un humor velado, Lenin describe cómo los terratenientes, antes opresores por tradición, ahora lo son por cálculo económico. Cita informes de inspectores agrícolas que detallan fincas en Ucrania, donde los nobles, inspirados por manuales europeos, usan abonos químicos y trilladoras a vapor, maximizando ganancias mientras los jornaleros trabajan 12 horas por 50 kopecks al día. Es una transformación que no solo moderniza la agricultura, sino que acelera la proletarización del campo. En regiones como Kursk, el 20% de las tierras nobiliarias se cultivan con mano de obra asalariada, y el número de braceros rurales creció un 50% entre 1870 y 1890. Muchos de estos trabajadores son exsiervos o campesinos pobres, expulsados de sus parcelas por la diferenciación descrita en el capítulo anterior. Lenin conecta los puntos. La miseria de los campesinos pobres alimenta el ejército de jornaleros que los terratenientes explotan, cerrando un círculo donde el capital prospera sobre las ruinas de la comuna. Lenin también aborda la cuestión de la renta, un concepto que los narodnicos malinterpretan al verlo como un vestigio feudal. Siguiendo a Marx y Ricardo, explica que la renta diferencial, basada en la fertilidad de la tierra, es un pilar del capitalismo agrario. Los terratenientes, al arrendar tierras menos fértiles a los kulaks y cultivar las mejores con jornaleros, maximizan sus ingresos. En Tambov, por ejemplo, las rentas de las tierras nobles representan el 30% de los ingresos agrícolas, reinvertidos en maquinaria o prestados a campesinos endeudados. Esta dinámica no solo enriquece a los nobles, sino que integra el campo al mercado global, con exportaciones de grano que alcanzan los 500 millones de puds anuales en los años 90. Lenin ironiza, sin decirlo explícitamente, sobre cómo los terratenientes han cambiado sus títulos nobiliarios por balances contables, convirtiéndose en capitalistas con pedigrí. El capítulo también explora las variaciones regionales. En el sur, como en Ucrania, el capitalismo de los terratenientes se centra en el trigo y la remolacha, impulsado por la demanda internacional. En el norte, la lechería y los cultivos forrajeros dominan, con fincas que abastecen ciudades como San Petersburgo. Incluso en Siberia, donde el feudalismo era más débil, los terratenientes adoptan métodos capitalistas, arrendando tierras a colonos ricos. Lenin usa ejemplos concretos, como una finca en Poltava que produce 10.000 puds de trigo con 50 jornaleros, para mostrar cómo estas empresas no solo son rentables, sino que transforman el paisaje social al generar un proletariado rural itinerante. Un punto clave es la relación entre los terratenientes y el mercado interno. Al producir para el comercio, las fincas nobiliarias demandan bienes industriales, desde arados hasta fertilizantes, mientras los jornaleros, con sus magros salarios, compran ropa y alimentos básicos. Lenin calcula que este sector genera una demanda de 100 millones de rubles anuales, un impulso crucial para la industria rusa. Critica a los narodnicos por ignorar este papel, viéndolo como una decadencia aristocrática, cuando en realidad los terratenientes son un engranaje clave en la maquinaria capitalista. En un pasaje evocador, describe una finca en Yarkov, donde los jornaleros, alojados en barracas, comen pan comprado mientras el dueño reinvierte las ganancias en una trilladora inglesa, un símbolo de cómo el capital une el campo y la ciudad. Lenin también anticipa objeciones. ¿No es este capitalismo de los terratenientes una excepción, limitada a unas pocas fincas modernas? Con datos de revisiones de tierras, demuestra que el fenómeno es generalizado. En 1890,
El 25% de las tierras nobiliarias en las provincias centrales se explotaban con métodos capitalistas. Incluso las fincas más tradicionales, al arrendar tierras, contribuyen a la diferenciación campesina, fortaleciendo a los kulaks y proletarizando a los pobres. Este proceso, lejos de ser marginal, es un puente entre el feudalismo y el capitalismo, donde el contrato reemplaza al látigo, pero la explotación permanece. El capítulo cierra con una reflexión poderosa. Los terratenientes capitalistas no son un anacronismo, sino un catalizador del desarrollo económico ruso. Al absorber el excedente de mano de obra generado por la diferenciación campesina, crean un proletariado rural que migra a las ciudades, alimentando la industria. Lenin vincula este fenómeno al capítulo anterior, mostrando cómo los kulaks y los terratenientes, como dos caras de la misma moneda, impulsan el capitalismo agrario. Con un estilo que humaniza las estadísticas, evoca la imagen de un jornalero que tras una jornada agotadora, camina bajo el sol hacia una finca moderna, mientras el terrateniente, en su despacho, calcula las ganancias de la próxima cosecha. Es un retrato de un campo ruso en transformación, donde el pasado feudal se disuelve en el ácido del mercado, dejando tras de sí un mundo de clases enfrentadas. Este capítulo no solo desmonta mitos narodnicos, prepara el terreno para analizar la clase obrera rural y urbana, mostrando cómo el capitalismo, como un río que todo lo arrastra, reconfigura la sociedad rusa. Lenin invita al lector a seguir este flujo, prometiendo más pruebas de cómo el campo, lejos de resistir al capital, se convierte en su cuna. Capítulo 4. La clase obrera rural. En el cuarto capítulo de El desarrollo del capitalismo en Rusia, Vladimir Lenin pone la lupa sobre una figura clave en la transformación del campo: la clase obrera rural, esos millones de campesinos desposeídos que, arrancados de sus tierras por la diferenciación descrita antes, vagan entre la aldea y la finca, vendiendo su fuerza de trabajo por un mendrugo de pan. Con un estilo que combina precisión estadística, análisis marxista y un toque de empatía que nunca cae en sentimentalismo, Lenin retrata a estos jornaleros como el eslabón perdido entre el campo y la ciudad, un ejército de sombras que impulsa el motor del capitalismo ruso. Apoyándose en encuestas de Zemstvos, informes oficiales y un sarcasmo implícito que corta como el viento siberiano, este capítulo desmonta la ilusión narodnica de un campesinado homogéneo y revela cómo la miseria rural siembra las semillas de la lucha de clases. Lenin comienza situando a la clase obrera rural en el centro del proceso capitalista. Lejos del mito de la comuna igualitaria, donde todos aran juntos bajo el sol, el campo ruso es un escenario de desigualdad, donde los pobres, despojados de tierra y recursos, se convierten en proletarios agrícolas. Estos trabajadores, que representan entre el 20% y el 30% de la población rural en regiones cerealistas como Ucrania o Samara, son el producto directo de la diferenciación campesina analizada en el capítulo anterior. La reforma de 1861, que prometió libertad a los siervos, los dejó con parcelas insuficientes y deudas aplastantes, forzándolos a vender su trabajo a kulaks, terratenientes o fincas capitalistas. Lenin describe este proceso con una claridad que hace que las cifras cobren vida. No son solo números, sino historias de familias que, sin un caballo para arar o una vaca para alimentar, caminan kilómetros para segar trigo ajeno. El capítulo clasifica a estos obreros rurales en 3 categorías principales, cada una con su propia tragedia. Primero están los jornaleros puros, aquellos sin tierra propia, que dependen enteramente de salarios. En provincias como Poltava, constituyen el 15% de los hogares rurales y trabajan en fincas modernas o para kulaks, ganando 50 kopecks al día, apenas suficiente para un plato de kasha. Luego están los semiproletarios, campesinos con un pedazo de tierra, a menudo menos de 5 desiatinas,
que no basta para vivir, obligándolos a complementar sus ingresos como jornaleros. Finalmente, los jornaleros de la comuna son aquellos explotados dentro de la propia estructura comunal, trabajando para campesinos ricos que controlan los recursos colectivos. Lenin cita encuestas de Voronezh que muestran cómo el 40% de los hogares pobres alquilan sus parcelas a los kulaks, recibiendo a cambio trabajo mal pagado o deudas eternas. Con un estilo que destila rigor y un humor velado, Lenin desmonta la visión narodnika de que estos jornaleros son una anomalía temporal, un desvío que la comuna puede corregir. Nada más lejos de la verdad, la proletarización es irreversible. En los años 90, millones de campesinos pobres migran estacionalmente a regiones agrícolas ricas como Ucrania o el Donbass, donde las fincas capitalistas demandan mano de obra barata. Lenin calcula que unos 2 millones de temporeros cruzan Rusia anualmente, regresando a sus aldeas con poco más que callos y deudas pagadas. Otros, incapaces de sostenerse en el campo, emigran permanentemente a las ciudades, engrosando el proletariado industrial. Este flujo, que Lenin llama el ejército industrial de reserva, es el combustible del capitalismo, manteniendo los salarios bajos y las ganancias altas, tanto en el campo como en las fábricas. Los datos son el alma de este capítulo. Lenin recurre a encuestas de Zemstvos para pintar un cuadro vívido. En Tambov, el 25% de los hogares rurales no tienen caballos, dependiendo de los kulaks para arar, lo que los ata a relaciones de explotación disfrazadas de ayuda vecinal. En Kursk, los jornaleros trabajan 12 a 14 horas diarias durante la cosecha, viviendo en barracas improvisadas y comiendo lo que el patrón les da. Los salarios, que oscilan entre 30 y 60 kopecks al día, no alcanzan para mantener a una familia, y las mujeres y niños, que trabajan por aún menos, son una constante en las fincas. Lenin humaniza estas cifras con anécdotas de informes. Un jornalero en Kharkov que camina 50 verstas para ganar 10 rublos en un mes, solo para pagar una deuda que lo mantiene encadenado al kulak del pueblo. El análisis también aborda variaciones regionales. En las zonas cerealistas del sur, la demanda de jornaleros es alta durante la siembra y la cosecha, atrayendo migraciones masivas. En el norte, donde la lechería y los oficios domésticos predominan, los obreros rurales trabajan en vaquerías o talleres textiles, a menudo en condiciones de semi-esclavitud. En Siberia, la colonización reciente crea un proletariado rural más móvil, pero igualmente explotado. Lenin usa estos ejemplos para mostrar que, aunque las formas varían, la esencia es la misma. El capitalismo agrario transforma a los campesinos en asalariados, disolviendo los lazos comunales y generando clases antagónicas. Un punto crucial es la conexión con el mercado interno. Los jornaleros rurales, al depender de salarios, se convierten en consumidores forzados de bienes industriales. Compran ropa, herramientas y alimentos que ya no producen. Lenin estima que este sector genera una demanda de 50 millones de rublos anuales, un pilar del crecimiento industrial ruso. Al mismo tiempo, su miseria asegura un suministro constante de mano de obra barata, beneficiando a terratenientes, kulaks y capitalistas industriales. En un pasaje evocador, Lenin describe a un jornalero que tras un día de trabajo agotador, gasta su salario en una hogaza de pan comprada en un mercado, mientras el kulak usa las ganancias para adquirir un arado importado. Es una danza económica donde los pobres sostienen al sistema que los oprime. Lenin también critica a los narodnikos por su ceguera ideológica. Ellos ven a los jornaleros como campesinos temporales que volverán a la comuna, ignorando que la proletarización es un proceso estructural. Citando a Marx, explica que la producción mercantil, al destruir la economía natural, convierte a los campesinos en vendedores de fuerza de trabajo. La comuna, lejos de protegerlos, se desintegra bajo la presión del mercado, los impuestos y la sobrepoblación.
En Samara, por ejemplo, el 30% de los hogares rurales no tienen tierra arable y su única opción es el trabajo asalariado. Esta transformación no es un accidente, sino la lógica del capitalismo, que separa a los productores de sus medios de producción. El capítulo también anticipa el potencial revolucionario de esta clase. Aunque dispersos y desorganizados, los obreros rurales comparten la experiencia de la explotación, un caldo de cultivo para la conciencia de clase. Lenin señala las primeras huelgas agrícolas en Ucrania, donde los jornaleros, hartos de salarios miserables, paralizan fincas. Estas chispas, aunque pequeñas, anuncian un incendio mayor. Con un tono que mezcla análisis y esperanza, Lenin sugiere que esta clase, al vincular el campo con la ciudad, será clave en la lucha contra el capital. El cierre es un llamado a mirar la realidad sin filtros. Lenin conecta este capítulo con los anteriores, mostrando cómo la diferenciación campesina y el capitalismo de los terratenientes crean esta clase obrera rural, que a su vez alimenta la industria urbana. Con un estilo que humaniza las estadísticas, evoca la imagen de un jornalero caminando al amanecer hacia una finca, con el estómago vacío, pero la cabeza llena de sueños de justicia. Es un retrato de un campo ruso en ebullición, donde el capitalismo, como un escultor implacable, talla no solo clases, sino las contradicciones que llevarán a su propio desafío. Capítulo 5. El proletariado industrial. En el quinto capítulo de El desarrollo del capitalismo en Rusia, Vladimir Lenin traslada su mirada desde los surcos del campo a las chimeneas humeantes de las ciudades, donde el proletariado industrial emerge como el titán forjado en el yunque del capitalismo. Con un estilo que combina precisión estadística, análisis marxista y una ironía sutil que pinta la explotación con colores vívidos, Lenin describe cómo las fábricas rusas, alimentadas por el éxodo rural y el proteccionismo estatal, transforman a los campesinos desposeídos en obreros que hacen girar los engranajes de la industria. Apoyándose en datos de los años 80 y 90, informes fabriles y un tono que destila claridad, este capítulo desmonta la visión narodnika de un capitalismo foráneo y revela cómo el proletariado industrial, con sus callos y su miseria, es el motor de un mercado interno y el germen de la revolución. Es un relato donde el humo de las fábricas no solo oscurece el cielo, sino que ilumina las contradicciones de un sistema en expansión. Lenin comienza con un panorama del auge industrial ruso, un fenómeno que, aunque tardío frente a Europa, avanza con pasos de gigante. En 1887, Rusia tenía unas 700.000 obreros fabriles. Para 1897, esta cifra se duplica a 1.400.000, concentrados en centros como San Petersburgo, Moscú y Lodz. Este crecimiento no es un milagro, sino el resultado de la inversión extranjera, el proteccionismo aduanero y, sobre todo, la disponibilidad de mano de obra barata procedente del campo. Lenin cita estadísticas que muestran cómo las industrias textil, metalúrgica y química lideran esta transformación. En la región de Vladimir, por ejemplo, las fábricas textiles emplean a 100.000 obreros, mientras que en el Donbass, las minas de carbón absorben a decenas de miles. Es un ballet industrial donde las máquinas dictan el ritmo y los obreros, con sus jornadas interminables, son los bailarines forzados. El núcleo del capítulo es la concentración de la producción, un rasgo distintivo del capitalismo ruso. A diferencia de Europa, donde la industria creció gradualmente, Rusia salta etapas, adoptando tecnologías modernas y creando fábricas colosales. En Lodz, un puñado de complejos textiles emplea a 40.000 trabajadores, desplazando a los talleres artesanales que los narodnikos idealizaban como el verdadero trabajo ruso. Lenin desglosa los datos. En 1890, las fábricas con más de 500 obreros representan el 40% de la producción industrial, mientras que los pequeños talleres languidecen.
Esta concentración no solo aumenta la productividad, sino que intensifica la explotación. Los obreros trabajan 12 a 14 horas diarias por salarios que apenas alcanzan para una sopa aguada. Con un toque de ironía implícita, Lenin describe cómo los capitalistas, con sus máquinas de vapor y sus balances contables, convierten a los aldeanos en engranajes humanos, mientras los narodnikos insisten en que este proceso es una anomalía extranjera. Lenin dedica un espacio importante a la vida del proletariado industrial, pintando un cuadro que combina estadísticas con pinceladas humanas. En San Petersburgo, los obreros textiles viven en tugurios hacinados, donde familias de 6 comparten una habitación sin ventanas. Los informes de inspectores fabriles revelan tasas de mortalidad infantil alarmantes, hasta el 50% en algunas regiones industriales, y accidentes laborales frecuentes debido a la falta de seguridad. Las mujeres y los niños, que constituyen un tercio de la fuerza laboral, ganan la mitad que los hombres, perpetuando un ciclo de pobreza. Lenin cita el caso de una fábrica en Ivanovo, donde los obreros, tras 14 horas de trabajo, gastan sus 80 kopecks diarios en pan y vodka, buscando un alivio fugaz a su agotamiento. Sin embargo, en medio de esta miseria, Lenin ve chispas de resistencia. Las primeras huelgas, como la de 1896 en San Petersburgo, donde 30.000 textiles paralizaron la producción, señalan el despertar de una conciencia de clase. El capítulo también conecta al proletariado industrial con el campo, mostrando cómo la clase obrera rural del capítulo anterior alimenta las fábricas. La diferenciación campesina expulsa a millones de pobres que, sin tierra ni recursos, migran a las ciudades o trabajan estacionalmente en las minas. Lenin calcula que el 60% de los obreros fabriles en los años 90 son campesinos de primera o segunda generación, trayendo consigo no solo sus manos, sino una demanda de bienes industriales que fortalece el mercado interno. En un pasaje evocador, describe a un joven de Tambov que, tras perder su parcela, llega a una fábrica de Moscú, donde cambia el arado por un telar y su caja casera por pan comprado. Este flujo, que Lenin estima en 2 millones de migrantes anuales, es el puente entre el agro y la industria, uniendo las dos caras del capitalismo ruso. Lenin critica a los narodnikos por subestimar este proletariado, viéndolo como un fenómeno marginal que no refleja la esencia rusa. Para ellos, el verdadero pueblo está en la comuna campesina, no en las fábricas. Lenin, citando a Marx, rebate que el proletariado industrial es el producto lógico de la producción mercantil, que disuelve las economías naturales y crea clases antagónicas. Los narodnikos, con su nostalgia por los talleres artesanales, ignoran que estos representan menos del 10% de la producción en los años 90, aplastados por la gran industria. Lenin ironiza, sin decirlo explícitamente, sobre cómo estos románticos prefieren soñar con un pasado idealizado, mientras las chimeneas redibujan el horizonte ruso. Un punto clave es el papel del proletariado en la formación del mercado interno. Los obreros, aunque mal pagados, consumen bienes industriales, ropa, herramientas, alimentos procesados. Lenin estima que la demanda generada por el proletariado industrial supera los 200 millones de rublos anuales, un pilar del crecimiento fabril. Al mismo tiempo, las fábricas producen medios de producción, como maquinaria agrícola, que los kulaks y terratenientes compran, cerrando el círculo entre campo y ciudad. En un ejemplo concreto, Lenin describe una fábrica en Yaroslavl que produce telas baratas para los jornaleros rurales, mientras los kulaks de la región compran sus arados. Este mercado, aunque desigual, es el combustible del capitalismo ruso, impulsado por el proteccionismo y los ferrocarriles que conectan el imperio. El capítulo también aborda la heterogeneidad del proletariado. No todos los obreros son iguales. Los metalúrgicos de San Petersburgo, con cierta cualificación, ganan más y están más organizados que los textiles de Ivanovo,
a menudo campesinos sin experiencia. Sin embargo, todos comparten la alienación del trabajo asalariado, donde el producto de sus manos pertenece al patrón. Lenin cita a Engels para explicar cómo esta alienación, combinada con la explotación, forja una conciencia de clase que se expresa en las primeras organizaciones obreras. Aunque incipientes, estas asociaciones, como las de Moscú en 1895, son el germen de un movimiento que desafiará al capital. El cierre es un llamado a reconocer el rol histórico del proletariado industrial. Lenin afirma que esta clase, al concentrarse en grandes fábricas y compartir condiciones de vida duras, está destinada a liderar la revolución burguesa y, más allá, la socialista. Con un estilo que mezcla análisis con visión, evoca la imagen de un obrero en una fábrica de Lodz, manejando un telar bajo la luz tenue, mientras en su mente germina la idea de un mundo diferente. Es un retrato de una Rusia en transformación, donde el vapor de las máquinas no solo mueve pistones, sino que impulsa la historia hacia un horizonte de lucha y cambio. Capítulo 6. El desarrollo del capitalismo en la agricultura. En el sexto capítulo de El desarrollo del capitalismo en Rusia, Vladimir Lenin se adentra en los campos dorados de trigo y las vaquerías humeantes para mostrar cómo la agricultura rusa, lejos de ser un bastión de tradiciones ancestrales, se transforma a pasos agigantados en un pilar del capitalismo. Con un análisis que entrelaza datos de Zemstvos, estadísticas comerciales y un toque de ironía que pinta la modernización como un baile donde unos pocos dirigen y muchos siguen el paso a regañadientes, Lenin desmonta la fantasía narodnika de una agricultura natural y autosuficiente. Este capítulo, apoyado en monografías agrícolas y censos de los años 80 y 90, revela cómo el campo ruso, impulsado por el mercado, las máquinas y la explotación, se convierte en un motor de la acumulación capitalista, tejiendo un mercado interno que alimenta la industria y reconfigura la sociedad. Es un relato donde los arados de hierro reemplazan a los de madera, pero el sudor de los jornaleros sigue regando la tierra. Lenin comienza desafiando la visión romántica de los narodnikos, quienes imaginaban el campo ruso como un refugio de economía comunal, inmune al virus del capitalismo. Para ellos, la agricultura era un mundo de campesinos que cultivaban para vivir, no para vender, y donde la comuna garantizaba una igualdad rústica. Lenin, con la precisión de un cirujano y un dejo de sorna implícita, corta de raíz esta ilusión. La agricultura rusa, especialmente tras la reforma de 1861, no es un remanso de autosuficiencia, sino un torbellino de producción mercantil que genera excedentes para el mercado nacional e internacional. En los años 90, Rusia exporta más de 500 millones de puds de grano al año, un testimonio de cómo el campo se ha integrado al comercio global, con kulaks y terratenientes capitalistas liderando la carga. El núcleo del capítulo es el desarrollo del capitalismo agrario, que Lenin desglosa en tres grandes ramas: la agricultura de los terratenientes, la de los kulaks y la industria rural. Cada una, a su manera, transforma el campo en un engranaje del sistema capitalista. La primera, ya explorada en el capítulo anterior, involucra fincas modernas que usan maquinaria y jornaleros para producir trigo, remolacha azucarera y forraje. En Ucrania, por ejemplo, el 15% de las fincas nobiliarias emplean trilladoras a vapor y fertilizantes químicos, triplicando los rendimientos por hectárea. La segunda rama, la de los kulaks, es igualmente crucial. Estos campesinos ricos, que controlan el 25% de la tierra arable en regiones como Samara, cultivan para el mercado, contratan braceros y compran herramientas modernas. La tercera rama, la industria rural, incluye actividades como la lechería, la molienda y el tejido doméstico, que se comercializan cada vez más. En el norte, las vaquerías cooperativas, que los narodnikos veían como un bastión comunal, son en realidad empresas capitalistas que venden mantequilla a San Petersburgo. Lenin apoya su análisis con datos contundentes.
En las provincias cerealistas del sur, como Yarkov, el cultivo de trigo desplaza al centeno tradicional, impulsado por la demanda de exportación. Las estadísticas muestran que el 20% de las fincas grandes producen el 50% del grano comercializable, mientras los campesinos pobres, con parcelas de menos de 5 desiatinas, apenas subsisten. En el norte, la lechería se industrializa. En Novgorod, el 10% de los hogares ricos controlan el 40% del ganado, vendiendo leche a las ciudades mientras los pobres trabajan como ordeñadores asalariados. Incluso en Siberia, donde la agricultura es más reciente, los colonos ricos adoptan métodos capitalistas, arrendando tierras y empleando braceros. Lenin calcula que la producción agrícola mercantil genera un valor de 1.000 millones de rublos anuales, un pilar del mercado interno que sostiene la industria. Con un estilo que humaniza las cifras, Lenin describe cómo este desarrollo no es un proceso abstracto, sino una transformación que marca la vida cotidiana. En un pasaje evocador, pinta a un kulak en Voronezh que, con un nuevo arado inglés, cultiva trigo para vender en Odessa, mientras su vecino pobre, sin tierra, siega su cosecha por 40 kopecks al día. Esta desigualdad, lejos de ser una excepción, es la regla del capitalismo agrario. La crisis de 1891 a 1892, con sus hambrunas devastadoras, aceleró el proceso. Los campesinos pobres vendieron sus parcelas a precios irrisorios y los kulaks y terratenientes las absorbieron, concentrando la tierra. En Tambov, el 30% de los hogares rurales perdieron sus lotes entre 1880 y 1890, engrosando el ejército de jornaleros. Lenin critica a los narodnikos por su ceguera ante este cambio. Ellos insisten en que la agricultura rusa es natural, ignorando cómo el crédito, los ferrocarriles y el comercio la han atado al mercado. En un tono que destila ironía, compara su visión con la de alguien que ve un tren y lo llama carreta. Los narodnikos, dice, confunden la forma, la comuna, con el contenido, la producción mercantil, sin ver que esta última disuelve la primera. Por ejemplo, en las regiones lecheras, las cooperativas que los narodnikos celebran como socialistas son en realidad empresas que enriquecen a los kulaks y proletarizan a los pobres, que venden su leche a crédito y quedan atrapados en deudas. Un tema clave es la integración de la agricultura al mercado global. Rusia, como proveedora de materias primas, exporta grano y lino, pero importa maquinaria y fertilizantes, consolidando su rol periférico en el capitalismo mundial. Lenin cita datos comerciales que muestran cómo las exportaciones agrícolas financian la industrialización, pero a un costo social enorme. Las hambrunas, como la de 1891, son el reverso de la moneda del progreso capitalista. En un ejemplo concreto, describe una finca en Poltava que produce 10.000 puts de trigo para Inglaterra, mientras los jornaleros locales, hambrientos, compran pan caro en el mercado. Es una paradoja cruel que Lenin usa para ilustrar las contradicciones del sistema. El capítulo también conecta la agricultura capitalista con el mercado interno. Los kulaks y terratenientes demandan bienes industriales, arados, trilladoras, fertilizantes, mientras los jornaleros, dependientes de salarios, compran ropa y alimentos procesados. Lenin estima que la agricultura mercantil genera una demanda de 300 millones de rublos anuales, un impulso crucial para las fábricas. En un pasaje que mezcla análisis con imágenes vívidas, describe un mercado rural en Kursk, donde un kulak compra un arado, mientras un jornalero adquiera una camisa barata, tejiendo un ciclo donde el campo alimenta a la ciudad y viceversa. Lenin anticipa objeciones narodnikas. ¿No es este desarrollo desigual, limitado a ciertas regiones? Con datos de 50 provincias, demuestra que el capitalismo agrario es un proceso general, aunque varía en forma. En el sur, el trigo domina. En el norte, la lechería. En Siberia, la colonización crea nuevas fincas capitalistas. Esta universalidad, dice,
es la prueba de que el capitalismo no es una imposición externa, sino el resultado lógico de la producción mercantil. Citando a Marx, explica que el mercado disuelve las relaciones feudales y comunales, reemplazándolas por relaciones de clase basadas en el capital y el trabajo asalariado. El cierre es un llamado a reconocer la inevitabilidad de este proceso. Lenin afirma que la agricultura capitalista, al destruir la economía natural, crea las condiciones para la lucha de clases. Los jornaleros rurales, los kulaks y los terratenientes forman un triángulo de explotación que prepara el terreno para la revolución burguesa. Con un estilo que combina rigor y visión, evoca a un jornalero en un campo de Ucrania, segando trigo bajo el sol, mientras el kulak cuenta sus ganancias y el terrateniente planea su próxima inversión. Es un campo ruso, donde el viento lleva no solo el aroma del trigo, sino los ecos de un cambio profundo que, aunque doloroso, abre la puerta a un futuro de lucha y transformación. Capítulo 7. La creación del mercado interior. En el séptimo y último capítulo de El desarrollo del capitalismo en Rusia, Vladimir Lenin une los hilos de su análisis para mostrar cómo el capitalismo, como un tejedor incansable, entrelaza el campo y la ciudad en un mercado interior que impulsa la industrialización rusa. Con un estilo que combina precisión estadística, rigor marxista y una ironía velada que pinta las contradicciones del sistema, Lenin desmonta la ilusión narodnika de una Rusia autosuficiente, aislada del mercado. Apoyándose en balances comerciales, censos de los años 80 y 90 y encuestas de Zemstvos, este capítulo revela cómo la diferenciación campesina, el capitalismo agrario y el auge del proletariado crean una demanda interna que alimenta las fábricas mientras generan desigualdad y explotación. Es un relato donde el mercado, como un río que todo lo conecta, arrastra las ilusiones del pasado y forja un presente lleno de tensiones, preparando el escenario para la lucha de clases. Lenin comienza desafiando la tesis narodnika de que Rusia carece de un mercado interno suficiente para sostener el capitalismo. Para ellos, los campesinos, encerrados en su economía comunal, no demandan bienes industriales, y la industria rusa es una planta exótica que no puede echar raíces. Lenin, con un dejo de sorna implícita, los corrige. El mercado no es un regalo divino que cae del cielo, sino algo que el propio capitalismo crea al desintegrar la economía natural. La diferenciación campesina, descrita en capítulos anteriores, es la clave. Al dividir a los campesinos en kulaks ricos y proletarios pobres, genera dos tipos de demanda. Los kulaks compran herramientas, maquinaria y fertilizantes para sus fincas mercantiles, mientras los pobres, despojados de sus medios de producción, adquieren ropa, alimentos y bienes básicos en el mercado. Lenin estima que este mercado interno, impulsado por el campo, supera los 1.000 millones de rublos anuales en los años 90, un motor crucial para el boom industrial. El capítulo desglosa esta creación del mercado en dos componentes principales: el mercado para medios de producción y el mercado para artículos de consumo. El primero surge de los kulaks y terratenientes capitalistas, que invierten en arados, trilladoras y abonos químicos para aumentar su producción. En provincias como Saratov, el 20% de las fincas grandes usan maquinaria importada, generando una demanda de 100 millones de rublos anuales en bienes industriales. El segundo componente, más amplio, proviene de los obreros rurales y urbanos, que dependen de salarios para sobrevivir. Lenin calcula que el proletariado rural, unos 5 millones de jornaleros, y el industrial, 1,4 millones de obreros, gastan 200 millones de rublos al año en ropa, pan y utensilios. En un pasaje evocador, describe a un jornalero en Tambov que, tras un día segando trigo, compra una camisa barata en una feria rural, mientras un kulak adquiera un arado en el mismo mercado. Esta danza de compras, aunque desigual, es el latido del capitalismo ruso.
Lenin conecta este mercado con los procesos descritos antes. La diferenciación campesina, que proletariza a los pobres y enriquece a los kulaks, crea un ejército de consumidores forzados. En Voronezh, el 40% de los hogares rurales, sin tierra suficiente, dependen del mercado para alimentarse, mientras los ricos reinvierten sus ganancias en bienes industriales. Los terratenientes capitalistas, con sus fincas modernas, amplifican esta demanda al comprar maquinaria y contratar jornaleros que, a su vez, consumen. La industria rural, como las vaquerías del norte, también contribuye. En Novgorod, las cooperativas lecheras venden mantequilla a las ciudades, pero compran herramientas y ropa para sus trabajadores. Lenin cita datos comerciales que muestran cómo el ferrocarril, que transporta 500 millones de puds de grano al año, une el campo con la ciudad, facilitando este intercambio. Con un estilo que humaniza las estadísticas, Lenin critica a los narodnikos por su ceguera. Ellos insisten en que la comuna campesina, al ser autosuficiente, frena el mercado. Lenin rebate, citando a Marx, que la producción mercantil, incluso en su forma más simple, disuelve la economía natural. Ya en el siglo XVIII, los campesinos rusos vendían grano y lino, y la reforma de 1861 aceleró este proceso al introducir la propiedad privada y los impuestos. En un tono que destila ironía, compara a los narodnikos con alguien que ve un tren y lo llama carreta, ignorando cómo el mercado ha penetrado hasta la última aldea. En Kursk, por ejemplo, las ferias rurales, antaño lugares de trueque, son ahora mercados donde los pobres compran pan y los ricos maquinaria, tejiendo una red económica que abarca todo el imperio. El capítulo también aborda el papel del proletariado en este mercado. Los obreros rurales, que migran estacionalmente a regiones como Ucrania, y los industriales, concentrados en San Petersburgo, no solo producen bienes, sino que los consumen. Lenin calcula que un obrero fabril gasta el 70% de su salario en alimentos y ropa, generando una demanda constante que impulsa las fábricas textiles y alimenticias. En un ejemplo concreto, describe una fábrica en Yaroslavl que produce telas baratas para los jornaleros, mientras los kulaks de la región compran sus arados. Este ciclo, alimentado por el proteccionismo y los ferrocarriles, explica el crecimiento industrial post-1880, que duplica la producción fabril en una década. Lenin también analiza las variaciones regionales. En las provincias cerealistas del sur, el mercado interno crece con las exportaciones de trigo, que financian importaciones de maquinaria. En el norte, la lechería y los oficios domésticos generan una demanda de bienes industriales, como telares y herramientas. En Siberia, la colonización crea nuevos mercados, con colonos ricos comprando equipos agrícolas. Esta universalidad, dice Lenin, demuestra que el capitalismo no es un fenómeno foráneo, sino el resultado inevitable de la producción mercantil. Citando estadísticas comerciales, muestra cómo el mercado interno, estimado en 1.500 millones de rublos en 1897, es el pilar de la industrialización rusa, aunque desigual y basado en la explotación. Un punto crucial es la relación entre el mercado interno y la proletarización. La miseria de los obreros, rurales y urbanos, asegura un suministro constante de mano de obra barata, manteniendo los salarios bajos y las ganancias altas. Lenin describe cómo un jornalero en Poltava, ganando 50 kopecks al día, gasta todo en pan y ropa, mientras el terrateniente reinvierte las ganancias en una trilladora. Esta dinámica, aunque cruel, es el combustible del capitalismo, creando un ciclo donde la pobreza alimenta el crecimiento. En un pasaje que mezcla análisis con empatía, Lenin evoca a una familia obrera en Moscú, viviendo en un tugurio, comprando pan caro mientras la fábrica que los emplea produce telas para exportar. Es una paradoja que ilustra las contradicciones del sistema. Lenin anticipa objeciones narodnikas. ¿No es este mercado limitado, incapaz de sostener un capitalismo pleno?
Con datos de 50 provincias, demuestra que el mercado interno es colosal, aunque desigual. En regiones industriales como Vladimir, el 60% de la demanda de bienes viene del campo, mientras en zonas agrícolas como Samara, los kulaks y jornaleros sostienen la producción fabril. Este intercambio, facilitado por el ferrocarril y el crédito, integra a Rusia en un sistema capitalista nacional. Lenin cita a Engels para explicar que el mercado interno es un producto del capitalismo, no su condición previa, y que su crecimiento prepara el terreno para la revolución burguesa. El cierre es una reflexión poderosa sobre el significado de este mercado. Lenin afirma que, al disolver las relaciones feudales y comunales, el capitalismo crea no solo un mercado, sino clases antagónicas: los capitalistas, que acumulan riqueza, y los proletarios, que venden su trabajo. Este mercado interno, aunque impulsa el crecimiento, profundiza la desigualdad, sembrando las semillas de la lucha futura. Con un estilo que combina rigor y visión, Lenin evoca a un obrero rural en una feria, comprando una hogaza de pan con su magro salario, mientras un kulak negocia la compra de una trilladora. Es un retrato de una Rusia en transformación, donde el mercado, como un río que conecta todo, lleva consigo no solo bienes, sino las tensiones que cambiarán la historia. Conclusión. A lo largo de El desarrollo del capitalismo en Rusia, Lenin nos ha guiado por un paisaje de transformación, donde el capitalismo, como un escultor implacable, talla clases, mercados y contradicciones. Desde los errores teóricos de los narodnikos hasta la creación de un mercado interior que une campo y ciudad, hemos visto cómo la comuna campesina se desintegra, dando paso a kulaks, proletarios y terratenientes capitalistas. Con datos precisos y un análisis que no da tregua, Lenin muestra que el capitalismo no es una imposición extranjera, sino el fruto inevitable de la producción mercantil, que destruye las ilusiones de autosuficiencia y siembra las semillas de la lucha de clases. Este libro no solo explica la Rusia de fines del siglo XIX, sino que ilumina las fuerzas que moldean cualquier sociedad en transición. Es un recordatorio de que la historia, como un río, fluye con fuerza, llevando consigo tanto destrucción como la promesa de un cambio profundo. Gracias por acompañarnos en este viaje por las ideas que marcaron una época. Y con esto cerramos nuestro recorrido por el desarrollo del capitalismo en Rusia en resúmenes de libros. Esperamos que este resumen les haya abierto una ventana al pensamiento de Lenin y a las dinámicas que transformaron Rusia en un crisol de cambio. Si les gustó este viaje por los campos y fábricas del pasado, no olviden dejar su like, compartir este video y suscribirse para no perderse nuestros próximos resúmenes. En Resúmenes de Libros, seguimos trayéndoles las ideas que han moldeado el mundo, explicadas con claridad y pasión. ¿Qué libro quieren que resumamos a continuación? Déjennos sus sugerencias en los comentarios y sigan explorando con nosotros el poder de las grandes obras. Nos vemos en el próximo video.